¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre, es una alegría, un placer analizar los temas con ustedes, hablar de las noticias más importantes de Colombia y en este caso del mundo, porque vamos a hablar de las elecciones en Argentina. Con las mesas ya casi todas escrutadas, el economista libertario Javier Milei obtuvo el 55,79% de los votos y es el nuevo presidente de Argentina. Su contendor, el ministro de Economía Sergio Massa, obtuvo el 44,2%. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, Juan Falcon Hered, que es analista internacional y docente universitario. Juan, bienvenido. Pablo, un fuerte saludo para ti y todas las personas que se conectan a esta hora y un saludo también muy especial para Matías. Pues efectivamente saludamos a Matías Franchini, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Matías, bienvenido, gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero que vamos a hacer es recordar entonces las declaraciones de ambos candidatos, en este caso del ganador de Javier Milei, que entregó estas declaraciones luego de conocer precisamente su victoria. Estamos muy tranquilos, hemos hecho todo el esfuerzo que podíamos hacer, así que estamos tranquilos y bueno, ahora que hablen las urnas, es el momento de las urnas. ¿Cómo marcha la elección hasta acá, digo, en términos de faltante o no de boletas? Digamos, las boletas se están reponiendo, así que estamos bien, estamos tranquilos, está funcionando bien. Faltan boletas. Macri dijo que no habían listas de Milei en lugar de votó. ¿Qué tiene para decir? Bueno, puede ser que estén adentro de las urnas ya. ¿Cómo va a seguir su agenda para lo que resta del día? No, tranquilo, digamos, ahí vamos, ahora volvemos al hotel, digamos, donde tenemos el búnker. Y nada, tranquilos, a esperar los resultados. ¿Qué balance hace la campaña, entendiendo que estamos en beta, ¿no? En veda, pero ¿qué balance hace hasta acá, hasta hoy? No, nosotros estamos muy satisfechos, hicimos un enorme trabajo pese a la campaña del miedo y toda la campaña sucia que nos han hecho. En las últimas horas también pasó algo atípico y es que Sergio Massa reconoció entonces la victoria de Javier Milei antes de que se conocieran los resultados. Aquí están las declaraciones. Bajando, cubriendo un día que es claramente, después de 40 años de democracia, histórico para la Argentina, un día en el que se decide el futuro, se deciden los próximos 4 años de nuestro país. Así que primero, gracias a ustedes. También agradecerle a todas las personas, personal de fuerzas de seguridad, personal de correo que está trabajando en el operativo electoral. La verdad es que están haciendo un trabajo fantástico. A esta hora del mediodía, la verdad es que el comicio se está desarrollando con absoluta normalidad y eso... Pues de inmediato entonces empecemos el análisis. Juan, ¿cómo queda entonces Argentina? ¿Qué viene para Argentina luego de la decisión de ellos, de los votantes que han elegido a Javier Milei como nuevo presidente de este país? Bueno, Pablo, pues lo primero que hay que decir es que efectivamente Argentina hace un voto por un cambio, definitivamente se está castigando al peronismo y se está estableciendo una nueva hoja de ruta en la cual se quiere incursionar en algunos cambios. Javier Milei es una hoja en blanco, en realidad por su poca experiencia en política no podemos determinar cuál va a ser el futuro de la Argentina. Seguramente las propuestas que han generado mayor ruido, mayor impacto, sean de difícil realización porque Milei no tiene las mayorías en el Congreso de la República. Y estas discusiones ameritarán que el debate sea muy amplio, muy profundo y seguramente pues los cambios no se darán tan prontamente como todos esperarían en la Argentina. Sin embargo, lo que hay que señalar es que se derrota al peronismo, una tradición política importante, y los argentinos están pidiendo y clamando por unos cambios sustanciales en los cuales haya mayor inversión extranjera directa e indirecta, que también haya mayor prosperidad, que se reduzcan esos índices y esos indicadores tan preocupantes para la Argentina, porque hoy tenemos una inflación por encima del 140%, 50% de los argentinos están en la pobreza, 10% de ellos en la indigencia. También cerca del 51% reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado. Y pues ni qué decir, digamos, de la deuda externa que supera los 260.000 millones de dólares.
Creo que eso amerita un cambio estructural en la Argentina, y los votos que nosotros vimos en Javier Milei y que derrotaron contundentemente al candidato Massa, que representa el oficialismo, es un claro mensaje de cambio de los argentinos. Muy bien, ahí está la primera mirada. Matías, también yo quisiera una primera mirada esta noche frente a la decisión de los argentinos, de la victoria de Javier Milei. Perfecto. También voy a coincidir con Juan en relación a, sobre todo, la incertidumbre, ¿cierto? Hay análisis muy variados de lo que significa Milei para la democracia argentina, ¿cierto? Y para el flujo de la gobernabilidad. De un lado se habla de un entorno anárquico, ¿cierto? Que Milei, por la falta de apoyo en el Congreso, por la, digamos, eventuales manifestaciones populares en su contra, puede, digamos, durar 6 meses o un año. Y por otro lado, hay otros análisis que hablan de la posibilidad de un gobierno autoritario, ¿cierto? Entonces, esto muestra un poco cuál es el nivel de incertidumbre en relación a lo que significa Milei como presidente de Argentina. Y acá, porque también esto tiene que ver con, digamos, el propio hecho de que Milei sea un real, como suele llamarse, outsider de la política, ¿no? Milei es una persona que no tiene trayectoria política, que apareció en el escenario argentino hace 2 años, y no tiene un partido estructurado alrededor de sí, tiene un pequeño círculo de apoyos, y en la coalición que lleva a Milei a la presidencia, donde ahí, digamos, el apoyo de Macri y de Patricia Bullrich, del ala más de derecha, Juntos por el Cambio, termina siendo fundamental para su victoria. En esa coalición uno encuentra gente demócrata y gente que defiende la última dictadura militar en Argentina. Hay gente que, digamos, en el círculo de Milei es anarcocapitalista, quizás el mismo, y otro lado gente que es más socialdemócrata. Entonces, digamos, la presidencia de Milei es una moneda en el aire realmente. Ha sido un riesgo que ha tomado el electorado argentino, llamémosle, en relación a elegir una persona que propone una serie de cambios, pero cuya realización es realmente es difícil, ¿cierto? Entonces, creo que Massa también había mucha incertidumbre en relación a lo que Massa podría hacer, sobre todo porque Argentina está en una situación crítica, ¿cierto? Milei llega con un cambio, pero en el marco, digamos, en el marco de una situación económica dramática, donde Argentina está en la frontera de declarar un default, lo que generaría una crisis económica mucho más profunda de la que existe ahora y que Juan bien describía: alto nivel de inflación, desempleo, falta de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces es esto. Creo que las próximas semanas nos van a dar un poco la sensación de qué es lo que significa Milei como presidente de Argentina. Hoy es muy difícil de saber, pero es una situación de riesgo que Argentina está viviendo, en parte por lo acumulado de las últimas administraciones, incluso Massa, digamos, ¿cierto? Como ministro de Economía ha sido uno de los grandes responsables de la situación económica argentina. Muy bien, vamos a ver algunas de las reacciones que se han presentado a propósito de la victoria de Javier Milei, y ya continuamos analizando precisamente esta decisión de los argentinos. Una de las reacciones más esperadas era la del presidente de Brasil, por la vecindad de los dos países, por su influencia en la región y también por sus visiones contrarias a las de Milei. Luis Ignacio Lula da Silva aseguró, abro comillas. Vamos a ver entonces el trino de Luis Ignacio Lula da Silva. La democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada. Le deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. Pero también está la de Guillermo Lasso, que dice lo siguiente: los argentinos han elegido a Javier Milei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El gobierno del Ecuador felicita al mandatario electo y le augura, vamos a seguir viendo entonces ese trino, por favor muchachos, que lo teníamos al aire. El gobierno del Ecuador felicita al mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que mejoren la calidad de vida de los argentinos. Enhorabuena por las democracias de América Latina, dice Guillermo Lasso. Vamos a ver otras de las reacciones a continuación. Tenemos la siguiente, mientras seguimos hablando precisamente de este tema. Ya seguimos viendo entonces reacciones. Vuelvo entonces con Juan. Ahí está la de Gabriel Boric. Dejemos esa reacción. Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su presidente por los próximos 4 años. Saludo a Javier Milei por su triunfo y a Sergio Massa por su digno reconocimiento de la derrota.
Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile trabajaré incansablemente para mantener nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos. Vamos a ver si tenemos también la reacción del presidente Gustavo Petro. Ahí está. Abro comillas, ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Líderes reaccionan al triunfo de Milei. Veamos esa reacción de Gustavo Petro, pues rechazando, ¿no? Rechazando lo que ha pasado. Juan, ¿qué opinas de esa reacción? Pablo, definitivamente es una reacción muy lamentable porque el presidente Gustavo Petro no ha entendido que sus pronunciamientos tienen que obedecer a una dinámica de jefe de Estado y representar los intereses auténticos del Estado colombiano y no son un simple capricho ideológico como él lo ha hecho aparecer en sus diferentes redes sociales, y siento que esta diplomacia en Twitter, ahora X, pues le ha hecho mucho daño al país. Estas declaraciones nos ponen en una situación muy difícil que seguramente pues se van a matizar en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales con la Argentina. No es la primera vez que ocurre. El presidente Gustavo Petro hizo comentarios desobligantes en su momento en la transición democrática en Perú y pues fue declarado persona no grata por el Congreso de ese país. Tenemos dificultades con el presidente de El Salvador, Bukele, también por declaraciones desafortunadas. Y el presidente siempre está haciendo intromisiones en asuntos internos de los países y siento que aquí ha faltado, digamos, un grado de madurez institucional por parte del presidente. Y es que basta solo con mirar las reacciones del presidente Boric en Chile y también las de Lula da Silva en Brasil, que indistintamente de la posición ideológica que representa Milei, contraria a la de ellos, pues se han comportado como jefes de Estado, han saludado con toda la grandeza y han abierto las puertas para un diálogo y para trabajar abiertamente con este país. Es la posición que uno habría esperado del presidente Gustavo Petro, pero insisto, es que Colombia, desde que ha asumido este gobierno, se ha perdido la política de Estado en el manejo de relaciones internacionales y el presidente pues nos ha puesto en situaciones muy difíciles con países que deberían estar, digamos, acompañándonos en los procesos de construcción democrática. Entonces, aquí sí hay que hacer una seria reflexión en torno al manejo de política internacional del gobierno colombiano y entender que las relaciones internacionales no se tratan de hablar con los que piensan iguales y están alineados ideológicamente con nosotros, sino es tener la posibilidad de hablar, dialogar y construir con los que piensan diferente. Claro que sí. Tenemos otras reacciones, me dicen aquí de producción, para seguir hablando con Matías, porque Matías nos puede ayudar a entender un poco eso que tiene que ver con las relaciones de los países latinoamericanos, un poco las reacciones del mundo. Dice Luis Lacalle, saludo al presidente electo Javier Milei, tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales. Siguiente reacción a esta hora de la noche, Jair Bolsonaro. Esta es la reacción precisamente que tenemos a propósito de la victoria de Javier Milei. Acá la estamos viendo. Lula da Silva también ha reaccionado, que fue la reacción que les dije al inicio, que era muy importante por sus diferencias que tienen Javier Milei y Lula da Silva. También hay reacción de Donald Trump, Alberto Fernández, el pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años. Y Donald Trump, por supuesto, felicitando al nuevo presidente de los argentinos. Yo quisiera saber, Matías, entonces, frente a esas relaciones de los países latinoamericanos, teniendo en cuenta que ha ganado en Argentina a la derecha, ¿usted cómo ve esa situación? Bueno, ahí creo que hay como dos ejes para analizar. El primero es el eje ideológico, ¿cierto? Y reacciones de dirigentes, de presidentes y de líderes políticos latinoamericanos que reaccionan a la victoria de Milei en relación de cuál es su propia inclinación ideológica. Entonces, no sorprende que Bolsonaro haga esas declaraciones, no sorprende que Trump haga esas declaraciones saliendo de América Latina, pero yéndonos también en este eje de derecha. Y después hay otro tipo de reacciones que dependen, digamos, de gente que claramente no es de derecha, como Lula o como Boric,
pero que tienen una relación muy cercana con Argentina y necesitan mantener buenas relaciones, por lo menos en el inicio, ¿cierto? Y acá, bueno, la cercanía, digamos, la cercanía de Argentina con Brasil, la cercanía de Argentina con Chile, y ahí, digamos, yendo un poco a las declaraciones de Petro, creo que, digamos, no ha sido una declaración muy feliz en términos de política exterior, pero creo que también manifiesta un poco, digamos, Colombia no tiene una relación tan cercana como la que tiene Brasil o como la que tiene Chile, de manera que puede, diría, darse el lujo de tener malas relaciones desde el inicio con Argentina. Entonces, creo que en Brasil y en Chile ha predominado una visión de decir, bueno, probablemente Lula piense lo mismo que piensa Petro en relación a la elección de Milei, pero, digamos, como estadista experimentado, ha por lo menos inicialmente mantenido una posición más equidistante. Así que son estos los dos ejes. Del otro lado, a ver qué pasa, digamos, una de las interrogantes grandes para el futuro es ver qué va a hacer Milei en relación a su política exterior, ¿cierto? En su campaña, él muchas veces ha dicho que su política exterior va a ser de acercarse al mundo libre, de oposición a los gobiernos comunistas, digamos, entre los cuales se incorpora a China, pero también a Brasil, que son los dos principales socios comerciales de Argentina. De manera que, digamos, este juego, digamos, de la política exterior y la diplomacia también exigirá a Milei algunos compromisos, ¿cierto? Y habrá que ver si se saca el traje de candidato y se pone el traje de presidente de Argentina y deja de lado, digamos, la retórica más radical en relación a las relaciones exteriores de Argentina y se centra, o mejor dicho, privilegia una relación más pragmática, porque Argentina depende muchísimo del mundo en la medida en que, particularmente de las grandes potencias y de sus socios comerciales, sobre todo por el problema de la deuda, donde Argentina está, como decía al inicio, digamos, haciendo equilibrio en la cuerda floja en relación a un default, ¿no? Lo que sería terrible para el futuro de Argentina. Ya lo vimos en 2001 cuando Argentina hizo esto. Argentina terminó con la peor crisis de su historia y esto, digamos, probablemente sería peor en el caso de que Argentina declarase un nuevo default. Muy bien, me quedo un segundo con Matías porque Matías, hay un tema que son las propuestas de Javier Milei que son un poco alteradas, desconocidas, diferentes, un poco salidas de lo normal. Esas propuestas, pero también ese voto que ha hecho Argentina, que ha sido un voto, si me permites la calificación de castigo, ¿qué podría traer para el país? Es decir, es alguien que puede ser un poco desconocido, lo decías tú ahora, que no tiene mucha experiencia en la política. ¿Será que será una buena elección para ustedes, para los argentinos? Bueno, como te decía, es muy difícil de saber a esta altura. Milei tiene algunos diagnósticos son correctos, en el sentido de Argentina está en una crisis económica terrible, donde, digamos, alto nivel de inflación, alto nivel de endeudamiento, altos niveles de pobreza, desestructura de los precios relativos, el mercado, digamos, el comercio internacional cerrado, las inversiones extranjeras cerradas. Entonces necesita algunas políticas que reencaucen la estabilidad macroeconómica y, digamos, otro diagnóstico tiene que ver con lo predadora o depredadora que ha sido la clase política para las arcas de la sociedad argentina. Entonces, en este sentido, el diagnóstico de Milei es correcto. Hay otros, digamos, y el tema es que hay dos puntos posteriores al diagnóstico. Parte del diagnóstico obviamente es equivocado, cuando, digamos, Milei dice que esto, digamos, el problema argentino es una conspiración comunista, este tipo de cuestiones, obviamente que eso sale de los canales, digamos, de un diagnóstico claro. Pero después hay dos pasos más después del diagnóstico. Primero es las propuestas que se ponen a la mesa para solucionar este problema. Y acá, digamos, algunas de las propuestas más anarcocapitalistas, llamémosle de Milei, como cerrar el Banco Central, o algunas otras propuestas como la dolarización, digamos, no parecen los mejores caminos, ¿cierto? Argentina ya tuvo una dolarización casi total durante la década del 90, y esto, si bien puede controlar la inflación inicialmente, es muy difícil pensar que Argentina tenga los dólares primero para dolarizar, y segundo, como le pasó en la década del 90 a Argentina, esto probablemente implica una pérdida de competitividad a medida que el tiempo pase. Entonces, digamos, hay algunos elementos que son muy complejos,
Y después, aún con algunas políticas que probablemente sí tienen que ser hechas, como reestructuración del gasto público, como necesariamente y probablemente y lamentablemente un ajuste fiscal, este tipo de procesos puedan, digamos, van a tener probablemente oposición, tanto en el Congreso como en la calle, ¿cierto? Entonces habrá que ver cuál es el nivel de apoyo político que Milei puede conseguir tanto en términos legislativos como en términos de legitimidad social. Entonces, es un poco lo que le pasó a Macri, digamos, en 2015, cuando Macri, digamos, tiene un diagnóstico similar que tiene Milei hoy, y propone una política más ortodoxa desde el punto de vista económico. Sin embargo, su lectura es, si yo hago esto, o sea, si hago una política de shock, probablemente no termine mi gobierno. Milei ha optado, por lo menos en el discurso, de decir, yo no voy por el gradualismo como hizo Macri, voy a ir con una política de shock. Hay que ver si esta política de shock tiene los componentes de política pública adecuados, y no todos parecen serlo, pero segundo, si tiene el apoyo político, tanto a nivel de Congreso cuanto a nivel de la sociedad, para que esto básicamente tenga viabilidad. Entonces, de nuevo, hay muchas partes móviles en todo este proceso, que es de extrema complejidad, y este es un punto. Digamos, Milei no tiene margen de error, ¿cierto? Y no llega a la presidencia como han llegado otros gobiernos de cambio, como uno puede pensar, no sé, Donald Trump o Bolsonaro, o incluso Petro o Boric, donde por lo menos la economía funciona con cierto piloto automático, ¿no? En Argentina no. Entonces, Milei necesita tomar decisiones rápido y correctas. Y cualquier equivocación puede costarle muchísimo a la sociedad argentina y a su propia presidencia. Muy bien, vamos a ver entonces unas imágenes de Javier Milei porque diarios argentinos han reunido algunas de las frases más polémicas que ha tenido precisamente el hoy presidente electo allí de Argentina. Dice, por ejemplo, abro comillas, la venta de órganos es un mercado más, Javier Milei en su momento. Abro comillas, una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño? Dice él. El Papa es el representante del maligno en la tierra, dice Javier Milei. Entre la mafia y el Estado prefiero a la mafia cumple la mafia, no miente. Son parte de las frases. Yo quisiera saber, Juan, con la división que hay en Argentina, porque veamos que la victoria de Javier Milei ha sido muy apretada. Hay unos puntos porcentuales, es decir, está la mitad del país dividido. ¿Esto cómo podría traer repercusiones allí para Argentina? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que mirar son varios elementos. El primero, que la diferencia de 10 puntos porcentuales, digamos, en el balotaje, creo que es un indicador importante de que seguramente el presidente Milei tendrá un apoyo popular representativo. No es mentira, digamos, que el país no es que en su amplia mayoría lo esté acompañando. Todavía hay sectores en la sociedad que se casan con el proyecto político que representaba Sergio Massa, y esto tiene que ver, digamos, por dos fenómenos. Creería yo que uno de ellos es que de pronto ellos optaban por un continuismo ante la incertidumbre de lo que podría representar Javier Milei. Y lo segundo, pues que sí hay propuestas que resultan ser muy polémicas y que seguramente esas transformaciones al interior de las corporaciones no se vayan a surtir con la celeridad que todo el mundo esperaría, y sobre todo seguramente algunas no se podrán materializar. Y aquí hay que tener muy claro que es que una cosa es el Milei candidato, que lanzó frases polémicas y que apostó, digamos, a unas propuestas que seguramente en el desarrollo del camino no serán las mejores para seguir. Entonces, seguramente nosotros lo que vamos a ver ahora es a un presidente electo muchísimo más mesurado, mucho más aterrizado, y que tendrá el compromiso de mandar un mensaje, no solo a la Argentina, sino a la comunidad internacional, de tranquilidad en la toma de sus decisiones. Porque si bien es cierto, hay proyectos muy polémicos como suprimir la banca central, pues eso puede generar mucho ruido en el escenario internacional. También por el otro lado, lo que tiene que ver, digamos, bueno,
eso sí creo que es importante, la reducción de la burocracia, suprimir algunas entidades del Estado y algunos ministerios, digamos, eso de golpe podría funcionar bien. La apuesta de Milei en torno a fortalecer el sector privado y darle mayor juego también es importante en el escenario internacional porque hemos visto que esa dinámica de estatalizar y de que el Estado lo haga todo, pues ha hecho que sectores importantes de la economía sean menos competitivos y pues ahí hemos visto los resultados. Entonces, pues para concluir, yo creería que Milei tiene que empezar a asumir una posición mucho más tranquila, mucho más serena. Ya ganó, ya se demostró que la Argentina quería un cambio y seguramente algunas de esas frases polémicas que se vieron a lo largo de la campaña, creería yo que no se van a repetir o por lo menos con tanta frecuencia en una presidencia porque esas frases sí fueron de cierto grado populistas y generaron algún sentimiento en los argentinos, pero ahora lo que necesitamos son mensajes institucionales y pues esperamos que así lo entienda el nuevo gobierno. Que así lo entienda el nuevo gobierno. Matías, me quedan unos pocos minutos esta noche. Por favor, sus conclusiones de lo que debería pasar y venir en Argentina a propósito del triunfo de Javier Milei, pero también cómo debería llevar su gobierno. Bueno, digamos creo que Milei tiene básicamente dos caminos, ¿cierto? Un camino es el de acercarse a Juntos por el Cambio, o por lo menos acercarse a Macri, a Patricia Bullrich y al ala derecha, llamémosle de Juntos por el Cambio. Eso puede ofrecerle algo de gobernabilidad, o sea, cierto apoyo en el Congreso, aunque no totalmente, va a necesitar otros partidos políticos, pero también le va a ofrecer otro elemento fundamental que tiene que ver con cuadros de gobierno, o sea, con gente que ha tenido experiencia en el Poder Ejecutivo. Hemos visto mucho en América Latina y fuera de América Latina de presidencias de personas que vienen de fuera de la política, que llegan al gobierno y se les hace muy difícil gobernar, aun cuando sus políticas sean correctas, ¿cierto? Entonces, la falta de cuadros políticos ha sido algo con lo que ha sufrido Boric, ha sido algo con lo que ha sufrido Petro, ha sido algo con lo que ha sufrido Trump inclusive, o también Bolsonaro. Entonces, creo que este es un escenario en el cual Milei modera su discurso, se acerca Juntos por el Cambio, que es en parte acercarse a la política tradicional, ¿cierto? Lo que puede generar obviamente fuertes roces con su coalición interna, no con su coalición interna, sino con su base de apoyo más radical, ¿cierto? Que uno puede pensar que es un tercio de los votos, lo que Milei sacó en primera vuelta. O, digamos, el otro escenario es un Milei que o inicialmente o frente al fracaso de una política de acercamiento a los partidos tradicionales y de construir una base más tradicional de poder, se repliega sobre sí mismo y avanza de forma bastante solitaria con una agenda excesivamente radical, y esto probablemente tenga consecuencias muy complicadas para su gobierno, para la sociedad argentina. Entonces creo que sí, Milei tiene una oportunidad, es la de construir una coalición de gobierno en términos bastante tradicionales, llamémosle, es decir, buscar apoyo en partidos políticos, buscar apoyos en sindicatos, buscar apoyos en sectores empresarios, buscar apoyos en movimientos sociales, y esto significa hacer un compromiso en relación a sus ideas radicales y de outsider de la política, ¿no? Este es el gran dilema, ¿cierto? De un lado, para gobernar, Milei necesita de alguna forma traicionar aquellos elementos más profundos de su mensaje, que es: yo soy antipolítica, soy una cosa diferente y no voy a negociar con esta gente que es comunista o que es corrupta o lo que fuera. ¿Qué es lo que, digamos, como decía al inicio, moneda en el aire, no tenemos muy claro para dónde va a ir? Elementos del discurso de Asunción, el discurso de Victoria de ayer, creo que dos elementos que marcan por lo menos que el primer paso va por el primer escenario, es decir, una coalición más tradicional, Juntos por el Cambio, es Milei reconoce el apoyo dado por Macri y Patricia Bullrich para llegar a la presidencia, punto uno, y punto dos, decir, bueno, estamos abiertos a aceptar la cooperación de cualquier persona o movimiento político, independientemente de su pasado, que quiera construir la Argentina del futuro. Habrá que ver si esto se queda en un discurso, si realmente va a haber pasos para ello, en un camino que es
profundamente difícil. Sí. Pues muchas gracias a los dos. Un país entonces que elige a un presidente con una súper sobrepoblación, pero también que tiene que ver, por ejemplo, con lo reñida que fue esta elección, también la inflación tan grande que hay en Argentina, mejor dicho, lo que está pasando allí en este país. Juan Falconeret, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Pablo, como siempre, un gran placer, un fuerte saludo a Matías y a todas las personas que se conectaron a través de Caracol Noticias. Claro que sí, Matías Franchini, gracias por estos minutos, aquí con Sala de Prensa desde Colombia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía, esto fue Sala de Prensa. Continúen con nuestra programación analizando un poco lo que ha pasado en Argentina en las últimas horas con el triunfo de Javier Milei. Soy Pablo Arango Robledo, continúen.